Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en otra reunión para llevar a cabo el estudio de la otra lección de Escuela Dominical. En esta ocasión, la número 16, y que lleva como título La recompensa de buscar a Dios. La base bíblica se encuentra en el libro de Amós, capítulo 5, versos 4 al 8, pero también los versos del 11 al 15. El pensamiento central dice de la siguiente manera: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. El texto áureo dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós 5:4. La enseñanza en nuestro expositor dice de la siguiente manera: debemos esforzarnos por acercarnos a Dios antes que sea demasiado tarde. Y ahora le quiero pedir pues que me acompañen en una oración. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este día, por tu cuidado y tu protección, Señor. Padre, ahora estamos delante de ti, Padre, para llevar a cabo este estudio, Señor. Te pedimos de manera especial que tú abras nuestro entendimiento y que lo que aquí se ha de aprender, lo que yo he de decir, Señor, sea de edificación, pero sobre todo para glorificar tu nombre. Todo eso te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y dicho sea de paso, pues queremos excusar a nuestro copastor, el hermano Portillo, quien sería quien llevaría a cabo pues esta lección, mas sin embargo pues me pidió excusa y me dijo que pues que le hiciera el favor de llevarle, de dirigir esta clase, ¿ok? Entonces, como dijera, la base bíblica está en el libro de Amós, el capítulo 5, ¿verdad? Versos 4 al 8 y del 11 al 15. Y quisiera hacer una pequeña introducción primeramente acerca del libro, ¿verdad? Amós nació en Tecoa, cerca de Belén, y era criador de ovejas. También era boyero, que lo que significa era que cuidaba o que cuida y conduce bueyes. También fue cultivador de sicomoros, o sea, un labrador o agricultor que tenía especialidad en un tipo de higo silvestre, de un árbol, ¿verdad?, que daba higo silvestre, o una higuera egipcia. Su nombre, según algunos estudiosos, significa carga o el que lleva una carga. Carga o el que lleva una carga. Para otros, el nombre de Amós es la abreviación de Amasías y por lo tanto significa Jehová ha sostenido. Pero eso no viene siendo relevante. Ahora bien, Amós profetizó durante los tiempos en que Usías era rey de Judá o el reino del sur. Y Jeroboam II era el rey de Israel o del reino del norte o las 10 tribus, como le conocemos, ¿verdad? Y aunque Amós perteneció al reino del sur, Dios lo mandó a que específicamente profetizara al reino del norte. El mismo Amós en las Escrituras, en el capítulo 7 de este libro, dice: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso lo vemos en ese capítulo 7, los versos 14 al 15. También es bueno saber que él fue contemporáneo del profeta Oseas, y cuando comparamos ambos mensajes, tanto el del profeta Oseas como el de Amós, los teólogos nos explican que mientras Oseas pone de relieve el amor de Dios en medio de sus juicios, Amós proclama la majestad y la justicia insobornable de Dios contra los pecadores. ¿Okay? Insobornable de Dios contra los pecadores. Entonces, la situación en Israel era triste para ese entonces, aunque existía gran riqueza, había una gran riqueza y había muchos lujos. Por otro lado, abundaba la arrogancia, la seguridad carnal, opresión del pobre, decadencia moral, un culto formalista de hipocresía e idolatría. Por lo que el mensaje de Amós abarcaba 4 puntos
doctrinales que son muy importantes. El primer punto era que Dios es solo uno, el Creador todopoderoso, providente y justo. El segundo punto doctrinal importante es que Jehová es el Dios de Israel, pues Él lo escogió libremente. Y aunque ellos pensaban que ese vínculo es indisoluble, propio de ellos, Amós les recordaba que era de pura gracia, ¿ok? Que era de pura gracia, por la gracia de Dios. El otro punto doctrinal importante es que Jehová es un Dios universal. ¿Y qué es lo que esto significa o qué él trataba de explicarle? Que Dios es quien controla todas las naciones, todo lo que está en el mundo, ¿verdad? Todas las naciones, y él juzgará a las naciones vecinas de Israel, no solo por la molestia que le habían estado causando al pueblo de Israel, pero más bien porque han estado transgrediendo o habían estado transgrediendo las leyes morales naturales que provienen de él, ¿ok? Como el Dios universal. Y el cuarto punto es que también, como todos los profetas, su mensaje también incluye promesas y salvación. Así como Amós fue el primero en usar la expresión día de Jehová, de acuerdo a los teólogos, también fue el primero en mencionar la palabra remanente, que lo vamos a ver en este capítulo 5, en el verso 15. Entonces, también en Amós, con referente a Amós podemos decir que 3 veces se hace mención de la profecía de Amós en el libro de Apocalipsis. Lo vemos en Apocalipsis 8:3, lo podemos ver en Apocalipsis 10:7 y también lo podemos ver en Apocalipsis 11:18. Entonces, empezando en el primer capítulo y siguiendo con el segundo, cuando vamos a nuestra Biblia, ¿ok? El profeta empieza proclamando el juicio de Dios, pasando revista primero a las naciones vecinas a Israel, ¿verdad? Luego a Judá, pero siendo que Amós fue, como yo decía anteriormente, ¿verdad? Fue específicamente enviado al predicar a Israel o al reino del norte, lo deja para el final. O sea, empieza primero las naciones vecinas, Judá, y luego, ¿verdad? Entra a hablarle directamente al reino del norte, a Israel. Es por eso que en el capítulo 3, cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Empiezan sus sermones como tal y vemos mucho la repetición de la frase, oíd esta palabra. Lo vamos a estar viendo. Cuando leemos en el libro de Amós, vemos eso, oíd esta palabra, queriendo llamar la atención del pueblo, ¿verdad? Para que escuche lo que Dios había mandado a decir por medio de él. También el verso donde Dios le dice que 2 no pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo. Y eso lo vemos, ¿verdad? En el capítulo 3, el verso 3, que dice, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Aquí Amós, en pocas palabras, diciéndole a ellos que Dios o su presencia no podía estar con ellos si ellos se mantenían pecando, faltando, ¿verdad?, a lo establecido por él. Él hace una mención especial contra Samaria por ser la capital del reino. Por eso es que cuando vamos a nuestras Biblias, vemos, por ejemplo, algunas de nuestras Biblias tienen subtítulos, ¿verdad? Entre medio de los capítulos o antes que empiezan algunos capítulos, y podemos ver que dice destrucción de Samaria. Entonces, en el capítulo 4 se advierte una amenaza a los opresores de los pobres. Los idólatras están entregados a bajas pasiones de su corazón. Se ve la soberbia de Israel que rehúsa convertirse, lo cual era aún mucho peor, porque si estaban pecando, se le estaba llamando al arrepentimiento, pero aún así estaban rehusando
convertirse, pues lo hacía aún más grave, ¿verdad? Mas todavía, aún más, son invitados a humillarse ante la presencia de Dios. Y es precisamente en el capítulo 5 donde vemos el subtítulo que dice llamamiento al arrepentimiento. Llamamiento al arrepentimiento. Entonces aquí en este capítulo 5 empieza diciéndole que Israel sería como esa virgen o doncella, ¿ok? Que muere antes de casarse. Pues hasta ese entonces aún no habían sido conquistados. Por eso que dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Se les anuncia que casi el 90% de la población sería destruida. Por eso es que habla, ¿verdad? Y dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. O sea, era una gran destrucción la que se avecinaba. Entonces aquí donde se hace un llamado de urgencia, Y entonces entramos en los versos de la lección a partir del verso 4, ¿ok? Y vamos a leer los versos 4 al 6 específicamente. Y dice de la siguiente manera. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Es decir, si desean evitar que todo esto acontezca, entonces deben de buscar a Dios de corazón, arrepentirse. Por eso dice, buscadme y viviréis. Y vamos a ver cómo a través de estos versos vamos a ver mucho buscadme o buscad, ¿ok? Que se repite. Seguido les hace mención de ciudades que habían sido de un recuerdo sagrado para Dios, por lo que históricamente representaban y lo que había acontecido en esos lugares. Por ejemplo, Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, fue el lugar donde Dios se le apareció a Jacob, ¿ok? Cuando huía de su hermano Esaú. Y ahí tuvo ese famoso sueño donde vio una escalera donde ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Y escuchamos el himno, el coro que dice así. Y ahí también Dios le reiteró las promesas hechas a su abuelo Abraham y de que estaría con él, ¿verdad? Ahora se había convertido Betel en la casa de ídolos o de indignación, en Betabén, que es lo que significa, ¿verdad? Casa de ídolos. También otra ciudad que se menciona o que Amós menciona es a Gilgal. Gilgal fue el primer campamento de Israel después de que ellos atravesaron el río Jordán bajo el liderazgo de Josué. Allí mismo habían levantado un monumento con las 12 piedras que tomaron del río en memoria de cómo Dios secó, ¿verdad?, el río para que ellos pasaran. Y estando en el medio recogieron esas 12 piedras cuando atravesaron el río, hicieron ese monumento. Ahí también fueron circuncidados los judíos nacidos en el desierto. La Pascua fue celebrada, ¿ok? El maná cesó de caer. Instalaron el tabernáculo. Y era como el lugar estratégico de Josué mientras conquistaban la tierra prometida. Mas, sin embargo, ahora se había convertido en una ciudad de idolatría. Luego les dice que a Beerseba no pasen, ¿ok? Pues ese lugar había sido la residencia
de Abraham, Isaac, Jacob. Su nombre significa pozo del juramento, por el juramento que había hecho Abraham con Abimelech. Pero aunque esta ciudad se encontraba, ¿verdad? Este lugar se encontraba en el sur, en donde estaba el reino del sur o el reino de Judá, ¿verdad? Los del reino del norte acostumbraban a ir a ese lugar con un falso celo por el culto de adoración a Dios. Entonces, por esa razón, Dios, molesto, porque sabía que ellos no eran sinceros, ¿verdad? Y que estaban cometiendo muchísimos pecados, cuando le da esta profecía a Amós, le dice que a ellos que no pasen allá, a ese lugar, a Beerseba. Vuelve y les dice en el verso 6, buscad a Jehová y vivid. Y entonces singulariza, ¿ok? Nuevamente repite la ciudad de Betel, singulariza Betel para dar a entender que a pesar de ser llamada la casa de Dios, no habrá allí nadie que pueda apagar el fuego que consumiría a Israel, pues la ciudad quedaría totalmente reducida a nada. ¿Ok? Bien triste la situación. Ahora vamos a seguir leyendo los versos 7 y 8. Dice, los que convertís en ajenjo, el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Bendito Dios. En estos versos, él empieza describiendo al grupo de los que pecaban, ¿ok? Diciendo de ellos, los que tienen la responsabilidad de administrar la justicia, ¿ok? Porque le dice los que convertís en ajenjo. ¿Y qué es lo que es ajenjo? ¿O cuál es la definición de ajenjo? Es amargura, como dice aquí en el expositor, ¿verdad? Es amargo, ¿ok? Entonces les dice que convertían la justicia en amargura de injusticia. A esos que han echado la justicia por el suelo, les dice, buscad al Creador, al Dios Todopoderoso, que ha hecho las constelaciones, que produce los cambios en la naturaleza. Por eso es que le habla y le dice las Pléyades y el Orión, ¿ok? Es decir, Dios es quien tiene el control absoluto del universo y a él debían volverse arrepentidos. El Dios que creó las estrellas también, ¿ok? Y dentro de esas estrellas estaban formadas estas constelaciones que Amós hacía mención aquí. El Dios que hace posible que llueva, el Dios que cambia de oscuridad a día, ¿ok? Pero también el Dios que hace posible que de una situación adversa pueda venir una situación de bendición. A ese Dios debían ellos convertirse. Entonces vamos a leer en la página 149 y 149, algo que aquí dice el escritor. Dice, ahora no, porque cuando se abandonan los caminos de Dios, las cosas se hacen amargas a nivel personal, familiar, social y de iglesia. Puesto en otras palabras, o sea, eso poniéndolo en otras palabras, toda persona, familia, sociedad o iglesia que abandona a Dios cambia la dulzura de la bendición por la amargura del pecado. Y en la página 150 también hay algo más que quiero compartir en relación a ese verso número 8 que leímos. Dice, la idea del verso 8 es, en otras palabras, que Dios puede cambiar las situaciones según la actitud que se tenga hacia Él. Al que se mantiene en su soberbia, lo abate,
y quien se humilla hasta el polvo lo enaltece con gloria indescriptible. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? Luego del verso 8, los versos 9 y 10 no se encuentran entre los versos incluidos en la lección. Sin embargo, es importante decir que en el verso 10, ¿ok? Habla específicamente de que estos que pecaban aborrecían, ¿ok? O odiaban al que hablaba lo recto. Porque dice el verso 10, ellos aborrecen al reprensor en la puerta de la ciudad. Es decir, a aquellos que pues reprendían acerca de las cosas malas. Y dice, y al que hablaba lo recto, abominaron. O sea, los testigos que hablaban las cosas tal y como eran, ellos abominaban a esas personas. ¿Ok? Ahora vamos a leer los versos que siguen, que son del 11 al 13. ¿Ok? Y dicen de la siguiente manera. Por tanto, puesto que vejáis, es decir, maltratáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Esos jueces deshonestos, ¿verdad? Que oprimían al pobre, según dicen aquí en estos versos, le maltrataban, afligían al justo y recibían soborno. Por eso habla de que recibían carga de trigo, ¿ok? Y hacían que en los tribunales se cometieran injusticia de todo tipo. Por eso habla de que recibían cohecho, ¿ok? Soborno. Iban a recibir su paga por todo ello. Y los prudentes de ese entonces tendrían que callar, pues nada podían hacer, ellos no podían hacer nada. Ellos no iban a sacar nada con el poder hablar en esos tiempos, porque obviamente era una desmoralización terrible y muchas injusticias se cometían. Más Amós, como vocero de Dios, sí tuvo que hablar, ¿ok? Directamente de parte de Dios tuvo que hablar. Entonces proseguimos a leer los versos 14 al 15. Y dice de la siguiente manera. Buscad, es decir, otra vez vemos la palabra buscar. Lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aquí el profeta enfatiza el urgente llamado al arrepentimiento con un mensaje de esperanza condicionado a un cambio de actitud de parte del pueblo. ¿Okay? Esto no lo comparte el escritor del expositor y quiero repetirlo. Dice, enfatiza en el urgente llamado al arrepentimiento con un mensaje de esperanza condicionado a un cambio de actitud de parte del pueblo. Les llama y les dice nuevamente, buscad ¿qué? Lo bueno y no lo malo, para que Dios, es decir, la presencia de Él, pudiera estar con ellos. La exhortación en estos versos, o más bien, perdón, en este último verso, en el 15, ¿verdad?
la exhortación al arrepentimiento es más apremiante y determinante. Debían amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Y qué es lo que Dios ama? El bien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios odia o aborrece? El mal. ¿Ok? Eso nosotros sabemos, ¿verdad? Debían ser, justos, así como Dios es justo. ¿Ok? Cuando nosotros vamos al libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, el verso 8, que yo sé que muchos de nosotros hemos leído ese verso anteriormente. Aquí hay un subtítulo antes del verso 6 que dice lo que pide Jehová. Y en este verso 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y entonces hay dos puntos acá y una vez dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto era específicamente lo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Ni eran justos, no estaban haciendo justicia, no estaban siendo misericordiosos con los pobres. La justicia la habían echado por el suelo, ¿ok? Recibían cohecho, recibían soborno, ¿ok? Y sobre todo no deseaban volverse a Dios y con todo y eso Dios le estaba llamando a que se arrepintieran a través del mensaje del profeta Amós. Y él termina no con una expresión de duda, sino dándole la certeza de que Dios es paciente y da multitudes de oportunidades, porque ese quizás no significa dudas, ¿ok? Sino de que Dios es un Dios que tiene paciencia, ¿ok? En gran manera. Y da multitudes de oportunidades, pero que si no se aprovechan, llega un día donde ya no hay más. Además, aunque muchos nunca se arrepienten, Dios sabe que existe un remanente, es decir, aquellos que eran fieles, ¿ok? Y que han sido siempre fieles a través de los tiempos, un remanente, ¿ok? Que cuando se llama al arrepentimiento, ese remanente se vuelve a Dios. ¿Okay? Él sabía que muchos no se iban a arrepentir, pero que había un remanente. Entonces vamos a leer en la página 151 de nuestro expositor, que dice, ¿ok? Él quizá venía siendo la rendija de la posibilidad redentora. Con esta palabra, Amós abre la posibilidad de la intervención divina, pero le hace saber al pueblo que hay que aprovecharla porque es la única que existe. Venía siendo como la puerta del arca de Noé, por la cual había que entrar para escapar del diluvio, como la puerta estrecha de la salvación, por la cual hay que entrar. Mateo 7:13, ¿ok? Y esta lección debe también enseñarnos a nosotros, más bien debemos aprender de esto. Así como dice acá, también en la página 152 del expositor, en el resumen, dice, se debe evitar combinar el culto a Jehová con otros cultos extraños. Israel pensó que añadiéndole prácticas exóticas lo enriquecerían. ¿Ok? Ellos pensaban que con añadirle cosas a lo que ya Dios había establecido, la manera en que Dios quería que le sirvieran, con eso iba a ser mucho mejor. Y lo que hacían era que desagradaban a Dios. Dice, los ricos y los sacerdotes creían que Dios no castigaría sus injusticias hacia los pobres. Para ellos, el cumplir con ciertas prácticas religiosas minimizaba su culpabilidad en la explotación de los humildes. La religión era una especie de amparo. Hay quienes siguen cometiendo el mismo pecado. Son injustos y se valen de la gente para provecho personal, pensando que la vida cristiana se limita al templo. Y que pues también, ¿ok? Debemos de entender que Dios en su misericordia, ¿ok? Extendió repetidos llamamientos para que se volvieran a Él y lo sigue siempre haciendo porque, como decía anteriormente, Él entiende que hay un remanente, ¿verdad? Un remanente
fiel, que eso es lo que significa, ¿verdad? Los que aún son fieles, los que quedan, ¿ok? Los que quedan que aún son fieles. Y bueno, pues hasta aquí esta parte. Voy a hacer una oración para despedir y no sin antes decirle dos cosas. La primera es que hay un canto que me gusta mucho a mí que se llama Buscadme y viviréis. Y que dicho sea de paso, lo he estado compartiendo en ocasiones en semanas pasadas, que yo creo que tiene una letra muy bonita y que van muy acorde con lo que hemos estudiado hoy. Sería bueno pues que lo escucháramos. Y también la otra cosa que quería aprovechar y decir es en relación pues, el fallecimiento del padre de nuestra hermana Rebeca. Yo sé que le hemos extendido ya anteriormente pues nuestras condolencias y una vez más lo quiero hacer, ¿verdad? Seguimos orando por fortaleza para ella y su familia. Y bueno, ahora oramos para ser despedidos. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por tu amor, por tu cuidado. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Señor, porque ella no retorna atrás vacía, porque en ella encontramos tesoros, Señor, que son invalorables, incalculables, Señor, demasiado grande y precioso para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en cada momento, Señor, que sintamos, Señor, que tenemos que venir delante de ti, Señor, y pedirte perdón, Señor, por cualquier falta que hemos cometido, Señor. Así, Señor, como el pueblo de Israel, Señor, que no seamos desobedientes, que no seamos soberbios, Señor, sino que vengamos humillados delante de ti y pidamos perdón, Señor. Queremos ser siempre ese remanente que no cambia, Señor, sino que sigue hacia adelante con tu ayuda, sirviéndote, Señor, y haciendo lo que a ti te agrada. Protege y cuida de manera especial a todos mis hermanos donde se encuentran, Señor, y aquellos que no te sirvan, Señor, que puedan abrir su corazón, Señor, y entregar su vida a ti. Padre Celestial, te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias y hasta aquí esta parte. Dios les bendiga.